Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy tenemos otra vez la oportunidad de conectarnos acá a este podcast para poder charlar, conversar un ratito de algunos temas que Dios va poniendo en mi corazón, cosas que me parece que tenemos que ir poniendo sobre la mesa como cristianos, como Iglesia de Cristo. Y como es costumbre acá en nuestra casa, es tener la honra, el privilegio de tener acá a nuestra cobertura, a mi pastor, el apóstol Martín Salazar, a quien le damos la bienvenida. Y le pido que de una vez salude. ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Muy bien, gracias por este momento. Siempre es un placer. Así que saludamos a todos y agradecido por la oportunidad. Sí, siempre es lindo poder charlar contigo. Siempre salen cosas buenas. Esperemos. Siempre. Mi deseo siempre es que podamos grabar un poquito de tantas conversaciones que vos y yo tenemos así en sobremesa, después de comer. Generalmente terminan los eventos, las prédicas, vamos, comemos y ahí salen unas conversaciones muy lindas. Y eso yo lo he dicho muchas veces, que las mejores cosas, las mejores conversaciones, las mejores enseñanzas que yo tengo, por ejemplo, de ti, no me vayas a malinterpretar, ni nadie que me malinterprete, no son de las prédicas, sino de las sobremesas, porque ahí hay tesoros que a veces no se dicen desde un púlpito. Claro. Es en un contexto de mayor intimidad. Claro. La cocina del pastor, decían antes. Claro. Y sí, ahí es donde uno puede compartir cosas más profundas. Sí. Que quizá cuando te toca exponer a nivel público, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, este es nuestro deseo, justamente poder, vamos a decir, ventilar un poquito de lo que hablamos para que toda la iglesia sea bendecida y sea edificada. Y una de las cosas que estuvimos hablando en estos días, de hecho, estamos grabando esto entre eventos, y una de las conversaciones que salió en estos días que estuvimos tomando mate, fue una retroalimentación de lo que predicaste el jueves, que tuvo mucho que ver con la paternidad. Y es un tema que me parece que se ha hablado mucho, pero a pesar de que siento que se ha hablado mucho, creo que hemos tocado poco del tema. Lo hemos desarrollado muy poquito. Y para los que me conocen saben que este es un tema que a mí me apasiona, me gusta, me bendice, me ayuda mucho, porque los que conocen mi historia saben que yo crecí sin mi papá biológico porque murió cuando yo tenía 2 meses de nacido. Y me parece que es importante porque a todo nivel de Latinoamérica tenemos un pequeño problema con la paternidad. Y también un pequeño problema con una masculinidad no comprendida según el modelo bíblico. Entonces eso es un tema que me gustaría poder tratar contigo. Sí, podríamos comenzar diciendo que Dios es Padre. Claro. La Biblia claramente lo expone en muchos pasajes. El otro día el que pudimos compartir en el discurso hacía referencia a aquel salmo que dice Dios es Padre de los huérfanos. Y dice también el Nuevo Testamento, Él es el Padre de las luces. Claro. Dice el sabio, Él es el Padre de los espíritus. También. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, cuando ustedes oren digan Padre nuestro. Dios es Padre, ¿no? Entonces, ahí ya hay algo. Claro. Es algo con lo que se identifica a Dios en la hora de manifestarse a nosotros de un modo más cercano, más familiar, y lo hace a través de la figura de la paternidad. Claro. Entonces, ya partiendo de esa base, tenemos que comprender que ahí hay una tremenda bendición. Sí. No significa eso que otras cuestiones no tengan ningún valor. También hay un gran valor, por ejemplo, en la maternidad. También hay un tremendo valor, por ejemplo, en la faceta de nuestro Señor como hermano mayor. Claro. Hay un tremendo valor en la faceta de nuestro Señor como esposo de la iglesia. Sí. Pero hay algo muy fuerte, muy poderoso en la manifestación de Padre, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de esa base de que es algo valioso, importante, que hay una razón, un propósito por el cual Dios utiliza ese canal para acercarse a nosotros, nos va a ayudar a darle la importancia, el valor a todo lo relacionado con paternidad, ya sea en nuestros hogares particulares, como en la iglesia, que también es casa, ¿no? Claro, efectivamente. Es cierto lo que dijiste, tenemos muchas aristas, perspectivas de cómo relacionarnos con Dios, y no es quitar una ni sobreexaltar otra, sino que
tenemos que aprender a relacionarnos con Dios a todos esos niveles. Claro, porque nuestro Dios es tan grande, y Él ha establecido maneras de poder conectar con nosotros. Sí. Y una de las más fuertes es la de Padre. Claro. ¿no? Pero no le quita valor a las otras. No, por supuesto. Pero es cierto, mientras tú hablabas, yo pude notar y recordar que es cierto que cuando Jesús vino acá a la tierra, una de las cosas en las que Él más se enfocó fue hablar de Dios como Padre. Exacto. Y eso poco y nada lo veían los judíos en aquel tiempo. Oh, claro. Para ellos era muy difícil. De hecho, fue una revolución. Claro. Porque para ellos, Adonai. Hasta se ofendían, ¿no? Sí, es el Eterno, Hashem, Adonai. Siempre había una relación con Dios absolutamente respetuosa, pero que incluía cierta distancia. Claro. Y cuando Jesús viene a hablar de Abba, Sí. él lo acerca de un modo que era casi escandaloso, ¿no? Sí. Pero nos estaba regalando una bendición inmensa por medio de la gracia. Claro. Por eso es muy difícil entender paternidad desde lo apretado de la ley, más es mucho más factible cuando estás operando en la gracia. Sí. Es por gracia, esta bendición es pura gracia. Sí. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Nosotros que éramos pecadores, que habíamos sido destituidos, ¿no?, de la gloria de Dios, que ni siquiera éramos del pueblo. Sí. Éramos Ni pacto, nada. Ni pacto, ni promesas, ni nada, pero por Cristo fuimos hechos cercanos. Y no solo cercanos a un Dios, sino al Padre. Claro. Y nosotros, hijos. Eso es una revolución impresionante que al día de hoy todavía no logramos entrar a dimensionarlo totalmente. No, me parece que no, y yo hablo a título personal. Bueno, como les dije al principio, yo crecí sin mi papá biológico, mi mamá tampoco nunca más volvió a casarse. Crecimos sin un modelo masculino en el hogar. Yo al menos crecí sin un modelo masculino en el hogar. Y ella siempre me enseñó, vos no sos huérfano. Gracias a Dios yo ya crecí en un hogar ya de familia cristianos, claro. Y ella siempre me dijo, vos no sos huérfano, Dios es tu padre. Y entonces yo crecí haciendo esa declaración sobre mi vida, Dios es mi padre, lo creí siempre, lo dije. Pero ahora que yo soy papá de un niño de casi 4 años, puedo decirte que por esa experiencia que estoy viviendo en lo natural, yo ahora me doy cuenta que no dimensiono lo que significa que Dios sea mi padre, porque ahora dimensiono mucho más. Claro. Entonces yo digo, ¿qué tanto más me queda por aprender? Porque ahora que yo soy papá, me doy cuenta de las cosas que yo siento por mi hijo. Claro. Aun cuando comete errores, cómo me comporto con él, que no lo dejo de amar, claro. Que se cae, tiene un susto y él me vuelve a ver para ver cómo reacciono yo, para ver si papá está ahí. Y esas son cosas que yo digo, claro, siempre vi a Dios como mi padre, pero siempre desde la perspectiva de un hijo, pero que no lo ha visto a él directamente. Solo ha sido por una fe que no ha sido totalmente desarrollada, pero ahora que yo soy papá digo, si yo que soy un humano falible, pecador, con defectos, puedo amar tanto a mi hijo solo porque es mi hijo y voy a buscar siempre protegerlo, voy a buscar siempre que le vaya bien en la vida, ¿cuánto más mi papá, verdad? Celestial. Claro. Entonces yo digo, hay que hablar de esto porque realmente es necesario. Sí, aprender a disfrutarlo. Aprender a disfrutarlo. No sabemos mucho de eso, hay que aprender. Y por medio de la palabra y la guía del Espíritu Santo, y el Señor Espíritu Santo muchas veces utiliza nuestra experiencia de vida también, claro, para poder comprender mejor, como recién decías en tu experiencia de papá. Sí. Y eso es súper lindo. Y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a los hijos, sí, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Sí. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto, bueno, estamos hablando de paternidad, pero qué tanto influye no haber comprendido primeramente de qué se trata ser un hombre sobre nuestras paternidades? Claro, sí, afecta directamente. Y yo tenía mi papá espiritual que ya partió a la presencia del Señor, y él tenía esta frase, él decía, antes de ser un hombre de Dios, tenés que ser un hombre. Antes de ser una mujer de Dios, tenés que ser una mujer. Sí. Entonces, creo que en las casas espirituales donde crecemos,
necesitamos enfocarnos un poco también en eso. Hay muchos temas en los que debemos enfocarnos, pero ese es muy importante. El desarrollo de la persona como hombre o como mujer, que en el diseño de Dios son las únicas dos opciones, no hay más. Claro. El mundo puede presentar un montón de otras cuestiones, pero en el diseño de Dios o es uno o es otro. Y los que abrazamos el diseño de Dios por nuestra fe en Él, tenemos que enfocarnos o en uno o en otro, dependiendo de cómo Dios nos mandó aquí a la tierra. Si te mandó como varón, ahí tienes que enfocarte en ser un hombre, para luego ser un hombre de Dios. Si llegaste a esta tierra como mujer, ahí debes enfocarte, ¿no? Como mujer, para luego ser una mujer de Dios. Claro. Y creo que en la mayoría de las iglesias por ahí, por mucho tiempo, no generalizo, ¿no? Debe haber excepciones, pero sí. No nos hemos enfocado mucho en esa parte. Vamos muy rápido a lo ministerial. Ajá, es cierto. Vamos Teología, muy rápido, sí. Servicio. Se entiende por un lado porque todas las iglesias están haciendo cosas y necesitan hacer. Claro. Entonces queremos activar a la gente lo antes posible. Claro. Pero vos sabés que eso termina siendo un mal. Claro. Cuando vos vas verdaderamente a lo auténtico, a la obra de Dios auténtica, sacando todo lo que pueda viciarla, de lo humano, de lo carnal, de lo organizacional, de lo institucional, te das cuenta que Dios lo que prefiere es trabajar en la persona, con tiempo, sin apuro. En su carácter. Ah, claro. Los años que lleve, para luego sí activar lo ministerial. Claro. El caso bíblico es Jesús, el Hijo de Dios. Sí. 30 años para 3 años de ministerio. Ahí lo tenés. Porcentajes claros. Sí. Nosotros queremos al revés. Queremos en 3 años estar preparado para 40 años de ministerio. No. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces, Jesús primero fue un hombre. De hecho, es interesante que Él se hace llamar constantemente el Hijo del Hombre. Claro. Él necesitaba participar a cabalidad de carne y sangre para poder salvar a los que somos carne y sangre. Dice ahí el libro de Hebreos que para salvar a los hombres se hizo hombre. Sí. ¿No? Entonces, bueno, como hace las cosas Dios, si las va a hacer, las hace bien. Claro, entonces, siempre. 30 años formándose como un hombre. Y un hombre bajo el contexto, bajo la idiosincrasia, la cultura del lugar donde fue enviado. Claro. Entonces, con las reglas de aquel entonces y de su contexto, ¿no? En aquella época, los padres le trasladaban su oficio a los hijos. Entonces, José lo iba haciendo un hombre carpintero. Claro. Amando el trabajo, la cultura del trabajo, saber la responsabilidad de que como hombre iba a sostener una familia. Claro, él después se trataba de Jesús. Sí. Él iba a sostener a la gran familia espiritual, ¿no? Sí. Pero de todos modos fue aprendiendo todos esos conceptos, ¿no? Desde niño, obedeciendo a sus papás. ¿Te acordás del episodio de cuando tenía 12 años? Sí. Y ya tuvo un luxazo ahí de su unción, pero los padres vinieron, vamos a casa, y obedeció. Sí. Dice la Biblia que él iba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces hay una parte de desarrollo de cada uno de nosotros como persona, ya sea tanto como varón como mujer, que es importante y que a veces en las estructuras religiosas lo obviamos, lo cual está muy mal. Sí. Y por eso tenemos que salir de las estructuras religiosas y lograr ser la iglesia de Jesucristo. Ajá. Eso te iba a preguntar, o más bien iba a sumar quizás. Tenemos la idiosincrasia cultural, mundana, si querés, secular, terrenal, de lo que significa ser un hombre y ser un padre. Y también tenemos la mirada religiosa de lo que significa ser un hombre y ser un padre. Nosotros no tenemos que ir ni por una ni por la otra. Claro, qué desafío ese. Qué desafío, porque a la vez todos estamos en un contexto. Claro. Creo que ahí, entre otras cosas, hay que contar con la gracia de Dios, con la misericordia del Señor para que nos vaya llevando hacia donde nos tiene que llevar. Pero también tiene que haber, y qué lindo que hoy hagamos este material, tiene que haber en cada hogar un interés, una curiosidad por lo menos, un deseo de decir, che, vamos a desarrollar esto, pero con sabiduría, ni tan viciado de una cuestión secular, cultural,
ni tan viciado o influenciado por lo religioso, sino más bien por lo que Dios en el original quiere para el hombre. Claro. ¿no? Sí, yo creo que todo hogar que opte por esa opción es un hogar victorioso, ¿no? Porque se va a encontrar con el modelo auténtico, original de Dios para el hombre, para la mujer, para la familia. Sí. ¿no? Eso no es de la noche a la mañana. No, es una búsqueda constante claro. y larga quizás. Toda la vida. Toda la vida, porque también lo he estado notando. Yo crecí, yo ahora tengo 31 años y he notado cómo en aproximadamente 20 años el mundo cambió. Totalmente. El mundo cambió. Cuando yo era era niño, adolescente, los hombres se comportaban de una manera. Y ahora se está yendo para otro rumbo totalmente opuesto. Sí. Y del mismo modo las mujeres. El comportamiento de las mujeres lo han cambiado. Yo se lo atribuyo mucho a toda esta cuestión que nosotros conocemos, la ventana de Overton, sí. el cambio de mentalidad de la gente, etcétera. Esa última ola del feminismo, ¿verdad? También, obviamente. Pero estamos viendo, y esto por supuesto no tenemos ningún deseo de ofender ni de hacer ningún mal. Supuesto. Estamos hablando justamente como pueblo de Dios. Estamos viendo cómo el hombre está yéndose cada vez a ser más femenino y estamos viendo a una mujer, a la mujer, yéndose cada vez a un plano más masculino. ¿Tendrá eso que ver con el trastoque del diseño original de Dios? Claro, por supuesto, y que ahí te metes en un tema bien profundo, sí, que delicado, la mayoría, delicado justamente porque es profundo y la mayoría no llega a entender esta problemática desde ese nivel profundo, sino que intenta entenderlo desde la superficie. Claro. Y en la superficie te comes el sapo de una ideología o de otra, de lo que decían incluso los religiosos hace no más de 20 años. También. Que algunas cosas podían ser buenas, pero otras eran malas o excesivas, extremos, ¿verdad? Al fin y al cabo, volvemos siempre a lo mismo. Necesitamos regresar al original. Sí. Volver a la palabra de Dios. No estamos diciendo era mejor antes o será mejor mañana, porque no tiene que ver con tiempo, mucho menos con tiempo determinado por lo humano. Claro. Tiene que ver con principios de Dios, los cuales son eternos, atemporales, ¿no? Y en la historia de la humanidad, ya sea hace 50 años o hace 3000 años, en la historia de la humanidad, siempre que una cultura, una familia, una persona tocó los diseños originales de Dios, fue bendecida. Claro. No importa si ya había tecnología o no, no importa si andaban con avión o en burro, si tocaban los diseños de Dios, prosperaban y eran bendecidos, porque los diseños de Dios son eternos. Quizá hoy nos toca a nosotros ver un tiempo donde justamente todo el mundo se está preparando para lo que la Biblia llama el tiempo tribulacionario. Sí. Donde incluso permitido por Dios va a haber una temporada de cierta licencia, de permiso para que la maldad tome un control importante. Claro. Se va a manifestar esa trilogía que dice la Biblia, ¿no? Una trilogía antipadre, antihijo, anti-Espíritu Santo, que tiene que ver con lo que el Apocalipsis llama el dragón, el anticristo y el falso profeta, ¿no? Todo eso ya se está armando. Ya hace unos años que está muy fuerte eso. Muchos de nosotros... Hasta la gente que no es cristiana ya lo empieza a ver. Sí, porque es evidente. Y están abriendo los ojos y he visto gente que ha empezado a escuchar más de cerca el mensaje del Evangelio porque han estado viendo las evidencias. Sí, estamos a las puertas. Nosotros que creemos y estudiamos esto, vemos que está muy cerca. Entonces es obvio todos estos movimientos que se levantan contra el diseño de Dios, anticristo, ¿no? En medio de todo eso, lo que mencionabas vos, ¿no? Se empieza a trastocar y a decir, ¿por qué? ¿Por qué el varón tiene que tener esta conducta o tener... Le llaman deconstrucción. Exacto. Sí, para no decir destrucción en realidad. Claro, ¿no? Es un cambio de semántica. Sí, ellos lo que quieren Estamos deconstruidos, dice. Sí, lo que quieren es poner en duda
es minimizar, desdeñar el diseño de Dios y decir, no, porque hagamos nosotros como nosotros queremos. Eso está en el Salmo capítulo 2, creo, ¿no? Seguramente. ¿Por qué se amotinan la gente? Exacto. Sí. Dice que se levantan contra Dios y contra los diseños de Dios. Claro. Y en ese Salmo dice que Dios se ríe. Sí. Entonces, yo sí creo que los que servimos al Señor y predicamos el Evangelio, a veces con la palabra, tenemos que salir y batallar, pero tampoco soy de los que se preocupan demasiado porque el Salmo 2 me dice que Dios se ríe, entonces yo también me río y digo, Dios jamás pierde, Él siempre gana, pero sí, no hay que dormirse y seguir predicando la palabra de Dios y el que quiera creer, que crea. Claro, efectivamente. Yo creo que en todo este ataque como antidiseño al diseño de Dios es un reto para nosotros los que somos ministros en convertirnos no solamente en predicadores de un mensaje, sino en ser el mensaje. Qué lindo, claro. Porque yo esto se lo he dicho a mucha gente, la razón por la que nuestro Señor Jesús tuvo tanto éxito y sigue pegando su mensaje para siempre, no solo porque es Dios, sino porque Él no solo hablaba un mensaje, sino que Él era el mensaje. Claro. Él es el mensaje, Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces su vida era congruente con lo que hablaba. Claro, sí. Y por lo tanto creo que nosotros tenemos, dentro de la iglesia, tenemos el gran desafío de nosotros ser los primeros en empezar a ser formados en nuestro carácter, a tener el carácter de Cristo. Claro. Y por ejemplo, esto yo también lo hablo a título personal. Uno va aprendiendo a ser un hombre, uno va aprendiendo a ser pastor, uno va aprendiendo a ser papá, uno va aprendiendo en todos los roles y funciones que le toca hacer a uno. Pero uno de los que a mí más me llamó la atención fue cuando el Señor me habló una vez personalmente a mí y me dijo, ¿cómo amé yo a la iglesia? Si vos querés ser un buen esposo, tenés que ser como yo. Y él me recordó lo que dice la Escritura, ¿no? Que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sí. Y yo veo que hace mucho tiempo que el hombre viene no solo no entregándose, sino golpeando a la mujer y a todo lo que está debajo de su autoridad, ¿verdad? Pero Cristo nos vino a enseñar otro modelo, claro, que es el de me entrego. Y charlando contigo nos hemos dado cuenta que es cierto, por ahí nadie dice que el matrimonio es fácil, nadie dice que ser pastor es fácil, pero tú me hacías ver, nosotros somos la iglesia de Cristo y a veces también somos duros con el Señor. Sí. Somos indiferentes, no le hacemos caso, decimos acá en Argentina, no le damos bolilla al Señor. Sí, fallamos. Le fallamos, pero él sabía todo eso y de todas formas se entregó. Sí. Es un amor que va más allá de si lo merecemos o no lo merecemos. ¿Crees que eso tiene que ver con la verdadera masculinidad, la paternidad, claro, y eso? Claro, Jesús vino a mostrarnos al Padre. Él dijo, si quieren ver al Padre, véanme a mí. ¿Te acordás cuando uno de los discípulos dijo, Señor, muéstranos al Padre? Uh-huh. Y él dijo, tanto tiempo conmigo y me dices, muéstrame al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Lo que esa declaración nos está diciendo es la expresión, la manifestación del Padre. Para nosotros, los humanos, el mejor modelo es Cristo. Es Cristo. Entonces, Cristo también nos muestra cómo llegar a ser ese hombre, padre, esposo, el que cuida, el que sostiene, el que viene y socorre, pero también es el que lidera, el que marca las pautas. En el pasaje que mencionabas de Efesios, él se presenta como el marido que debe entregarlo todo por su esposa. Ajá, sí. En la misma manera en que Cristo lo hizo por la iglesia. Y luego él dice, y las esposas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia a Cristo. Entonces lo que ahí vos ves es que todo tiene que ver con una decisión que cada uno debe tomar para que funcione. Claro. Porque si... Como una maquinaria, ¿no? Exacto, tiene que... Eslabón con eslabón. Tiene que el engranaje... Engranaje es la palabra, tienes razón. Tiene que enganchar y funciona. El tema, claro, estamos en medio de una sociedad, como recién decíamos, que ataca todo eso. A veces la gente, en vez de estar empapándose del Señor, está con esto empapándose de lo que le ministra el mundo. Entonces le entra esa cuestión anti-Dios, anti-diseño de Dios, y no logra
entrar en el engranaje. Y tenemos lamentablemente muchas veces dentro de la iglesia familias que no están funcionando. Sí. El padre no está siendo padre, la esposa no está siendo esposa, los hijos no están honrando como Dios dice, el marido no es como Cristo amó a la iglesia y tenemos un lío que queremos resolverlo con 5 coros. Un culto a la semana. Sí, 2 de adoración, una ofrenda y una palabra. Pero yo creo que estamos entrando en un tiempo de decir, che, hoy en vez de cantar un rato y no vamos a dejar de alabar a Dios. No, claro. Pero, che, sentémonos y ¿qué está pasando acá? ¿Cómo estás vos? ¿Qué te pasa? Hablemos claro, ¿no? Hablemos las cosas que nos están ocurriendo y sanemos y restauremos y volvamos al Señor. Sí, ¿no? Pero para eso también es necesario tener humildad y necesitamos tener a alguien a quien le podamos rendir cuentas. El tema es que la gente no quiere tener nadie que le diga te estás equivocando como papá, te estás equivocando como esposo, te estás equivocando como pastor. Si queremos realmente resolver este engranaje que se ha roto, esta maquinaria, vamos a tener que en primer lugar ser humildes. Es que ese es ¿cómo decirlo? Porque no quiero quedar como alguien que elogia el trabajo del enemigo, que el Señor reprenda al enemigo. No, claro, sí. Pero hizo, déjenme decirlo así, un buen trabajo en el sentido de que primero llena de orgullo el corazón. Entonces vos después tenés tu vida destrozada, pero estás tan orgulloso que no estás dispuesto. No te entran balas. En Argentina decimos no te entran balas. Exacto. Entonces se te está cayendo a pedazos la familia, pero no das los pasos para restaurar porque necesita humildad de esos pasos. Claro. Y estamos tan llenos de orgullo que él tiene la culpa, no que ella, que los hijos, no que el padre, no que la sociedad, no que el presidente, el pastor. Claro. No, acá lo que hay que hacer es cambiarse de iglesia y así estamos, ¿no? Sí. El orgullo está sacando a mucha gente de la iglesia, pero para eso estamos haciendo este podcast, para que todo razonamiento altivo en contra del conocimiento de Cristo lo llevemos ligado y atado a la obediencia al Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Sí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? Bueno, en primer lugar, ya dijimos, tenemos que ser humildes y tenemos que tener a nuestros pastores, ¿verdad? Hay que obedecerlos, también obedecer la guía del Espíritu Santo. Sí. Pero, ¿cómo podemos seguir resolviendo este tema más allá de solamente la humildad? Una vez que está la humildad para reconocer las autoridades que Dios pone, por ejemplo, en nuestras vidas están los padres y dice honralos, porque eso va a alargar tus días. El Nuevo Testamento dice honrar a los padres traerá vida y bendición. Entonces ahí ya tenemos algo que Dios nos dice, esto tienes que respetarlo, porque es jerarquía. Sí, ¿será que ese quizás debe ser el primer eslabón que se rompió? Exacto. El de la honra a los padres. Yo lo he dicho varias veces acá en Judá que yo no reniego de lo que aprendí de mis padres. Cuando digo mis padres no me refiero solamente a mi mamá, me refiero a las generaciones anteriores que nos enseñaban a respetar a los mayores. Claro. No importando si era tu primo, tu hermano, tu maestro, te enseñaban a respetar a los mayores, te enseñaban a respetar en general. Pero entonces yo les digo, yo no reniego de esa escuela. Lo malo, listo, no hay problema, pero lo bueno lo sigo manteniendo. Y yo escuché a un predicador que dijo, hoy la gente se está muriendo más rápido y más joven porque no están honrando. Bueno, es que la Biblia dice, generación que no honra a los padres es generación maldita. Wow. O sea, está bajo maldición. Por eso nosotros necesitamos enseñar mucho ahora sobre honra a los padres. Así es. Pero por el bien de la gente. Obvio. Para que salga de la maldición, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí está el primer paso, ¿viste? Con humildad, reconocer las autoridades, comenzando por Dios. Dios es mi Padre Celestial, Él es mi Señor. ¿Qué significa que Él es mi Señor? Que Él es el que lidera mi vida. Yo no soy dueño de mi vida. Él la compró con su sangre en la cruz. Y por eso Él es mi Señor y mi Salvador, ¿no? Y mi Redentor. Bueno, cada una de esas cosas tiene explicaciones, pero hoy, por razones de tiempo, tratemos de captar. Él es una autoridad. Claro. Cuando yo me sujeto a la autoridad de Dios, entonces Dios me dice, ¿sabes qué te pido? Que también te sujetes a las autoridades que yo pongo en tu vida. Por ejemplo, empezando con los padres.
Y luego la Biblia nos habla de los padres espirituales. Sí. Cuando uno llega a la casa de Dios, uno ve a los pastores de esa congregación. Y el primer proceso que se tiene que dar es que esos pastores de esa congregación a la que yo estoy yendo, con el tiempo pasen a ser mis pastores. Uh-huh. Que yo ya no diga, él es el pastor. Ajá, exacto. No, es mi pastor. Cambia mucho. Mucho. Radicalmente. Pero luego sigue evolucionando y pasa el tiempo para que llegue el momento en que digo, no solo es mi pastor, es un padre espiritual para mí. Uh-huh. Y yo soy un hijo espiritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde nosotros dejamos de ser solo congregantes. Claro. Sino que pasamos a ser hijos de una casa. Y ahí, recién ahí es cuando toma fortaleza una congregación y se torna en una verdadera casa de Dios. Okay. Es decir, la restauración de toda esta maquinaria no se va a dar siendo asistentes, sino hijos que honran. No, y ahí es donde hay que dar el paso desde la humildad, claro, de reconocer a quién Dios me pone como referencias para yo honrarlos. Uh-huh. Y vos fíjate que siempre es Dios el que los pone. Claro. No los elegís vos. Cuando vos naciste no elegiste a tus padres. No. Ni tampoco vos elegiste a tu Dios. Uh-huh. Él me eligió a mí. Exacto. Pero, viste, no es que nos dijeron, bueno, eres una creación que ahora puede optar a ver qué Dios... No, sí lo que podemos hacer es darle la espalda a Dios, sí, desde nuestro libre albedrío, y andar buscando dioses paganos. Claro. Josué le dijo un día al pueblo, ustedes fíjense lo que hacen, ¿a qué Dios van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Yo a mi hijo le digo, le hago que repita una frase, le digo, los atías pertenecemos a Cristo. Ah, qué lindo. Claro. Bueno, pero ves, lo que trato de mostrar es que hoy la gente se confunde con eso de que yo puedo elegir, yo voy a decidir. ¿Sabes por qué hay cosas que Dios te dice, no, tú no vas a escoger eso? Tú lo que puedes hacer es obedecer o desobedecer. Esa sí es tu opción desde el libre albedrío. Pero hay cosas que tú no le vas a decir a Dios cómo hacerlas. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde estaría la humildad? Claro. Justamente. Entonces Él deja de ser Dios. Claro. Y yo me pongo al mismo nivel de Él. Y ese fue el drama, esa fue la tragedia de Luzbel. Claro. Era tremendo. Orgullo. Claro, lo dice la Biblia claramente. Se envaneció tu corazón y entró la iniquidad. ¿Y cómo empezó todo? Él era tremenda creación de Dios, maravillosa, pero un día dijo, vamos a estar de igual a igual. Uh-huh. Yo también me siento en el trono. Yo también puedo ser Dios, ¿no? Ese es el problema. Dios, cuando nos pone esos límites, nos está cuidando. Uh-huh. Cuidando de algo tan terrible como el orgullo, lo cual no hay que subestimar, uh-huh, y entender que derribó a un querubín protector, ¿cómo no nos va a derribar a nosotros? Sí, le pasó a María, la hermana de Moisés. Claro. A mí también me usa el Señor. Exacto, nos pasa a todos. Sí. Nos va a pasar en varios momentos de la vida ministerial, espiritual, de la vida familiar. ¿Cuántas veces en esas épocas de adolescente vos dijiste, mi papá no sabe nada? Yo nunca voy a ser igual. Sí, ¿qué sabe? Yo voy a hacer mi vida. Él porque está viejo, ya vivió. Me acuerdo de todas. Pero hay un momento donde uno dice, el viejo tenía razón. Sí. Claro, a veces algunos lo reconocen eso tarde, cuando ya se mandaron todas las macanas cuyas consecuencias no pueden dejar de pagar. Uh-huh. Si hubieran ahorrado el dolor, si hubieran sido humildes y obedientes. Claro. Entonces vos me preguntabas, después de la humildad, ¿cuál es el siguiente paso? Obediencia. Obediencia. Y eso es lo que Dios pide hacia Él, hacia nuestros padres biológicos y hacia nuestros padres espirituales. Por eso el libro de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos dan cuenta delante de Dios de vuestras almas. Honren a su padre y a su madre, por el simple hecho de que son sus padres. Punto. Claro. 3 puntos aparte es después cómo fueron ellos, cómo se comportaron, si se lo merecen, no se lo merecen. Eso ya es otra historia, que también hay que aprender a dejárselo en las manos del Señor. Y también uno a veces con sabiduría ver qué decisiones sanas debe tomar, porque hay algunos casos donde lamentablemente la gente tóxica, la gente venenosa también tiene hijos. Sí. Y a veces hay hijos que tienen que tomar
distancias, tomar decisiones drásticas por salud mental, por salir de ese veneno. Claro, claro. Entonces eso se entiende. Hay excepciones porque lamentablemente estamos en un mundo caído y hay padres que hasta violan, abusan a sus hijos. Entonces obviamente que ahí hay excepciones. Obvio. Hay decisiones que habrá que considerar. Pero, hablando en términos generales, normales, Dios te pide honrar a tus padres, a pesar de sus errores. Ellos no son perfectos. Dios nunca te dice, ellos van a ser perfectos. No. Pero te pide, por jerarquía, simplemente por eso, porque te dieron la vida. Solo por eso. Después lo otro son otras cuestiones, ¿no? Entonces, cuando volvemos en casa a esos valores, cuando volvemos en la iglesia a esos principios de Dios, estamos empezando a restaurar y a darle el lugar, por ejemplo, a los padres que Dios les dio en su diseño. Lugar de liderazgo. Liderazgo no significa ser el mandamás tirano. Claro. Liderazgo significa que ellos llevan adelante. Sí. ¿No? Son los que ponen el hombro para que su familia pise y suba. Ahí vamos a tener padres de bendición para la iglesia. Esa unción va a desbordar y serán padres de bendición para el barrio, para la ciudad, para nuestro país. Y ahí es donde tenemos que volver a considerar y a valorar el héroe que es el padre. Exacto. ¿No? También la madre. Obvio. Pero bueno, hoy hablamos de los papás. Sí. ¿No? El héroe que es ese hombre en la parada del colectivo con su bolsito a las 5 de la mañana, todos los santos días, por sostener su familia. Ese es un héroe y no el tranza que vende droga en el barrio y que tiene un auto último modelo, pero a base de la iniquidad. Se tiene que decir. En el nombre de Jesús hay que romper una vez más con todo aquello que esta generación confundida cree que es loable, cuando lo loable son otras cosas. Claro. Una de ellas, el padre. Pero los padres según el diseño de Dios. Efectivamente, y bueno, lo tocaste al punto sin saber, ¿no? Pero de eso quería hablar también para cerrar este episodio, es del liderazgo que tiene que tener el hombre. Sí. Siempre se entendió como algo impuesto, como algo machista, como algo feo, ¿verdad? Pero en realidad Dios nos pide que seamos líderes, pero por naturaleza. Y el liderazgo para mí tiene que ver con tener una visión clara de lo que se quiere, objetivos claros de lo que se quiere, y ese hombre empieza a luchar por esos objetivos, por esas metas, y entonces su familia lo sigue. Exacto. Pero no por imposición, no por grito, no por... No, eso es lo peor. Ahí es donde nos equivocamos. Es que hay un montón de cosas muy lindas en la vida, pero la manera de alcanzarlas es donde a veces nos equivocamos. Con la iglesia también hay cosas que son una bendición, pero la manera en que las desarrollamos están equivocadas. Y entonces termina perdiéndose la bendición y transformándose en una carga, o en una imposición, o en algo que no es lo correcto, ¿no? Claro, ya no bendice a la familia. No. ¿Y qué tanto piensas de lo que te voy a decir? El hombre debe proveer a su hogar, sí, cuanto a comida, economía, etcétera, pero será igual o más importante que sea el líder espiritual de su casa. Claro, bueno, es que ese es el ideal. Ese es el ideal. Que sea primeramente el líder espiritual. Claro. En la idea de Dios, el padre tiene que ser el pastor de la casa. Si querés, el sacerdote, el profeta, ¿no? El evangelista, el maestro, bueno. Claro, sí, tiene que empezar por ahí, por la cabeza. Todo lo que esté bajo el diseño de Dios va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces ese padre, primeramente con la esposa y luego hacia los hijos, va derramando ese aceite, dice el Salmo 133, ¿no? La santa unción. Y es íntegro, va acompañado todo, la parte económica con la parte espiritual, con la parte emocional, con la parte intelectual, todo, es un todo, ¿no? Y ahí está el trabajo de cada uno de nosotros de crecer en todo, no descuidar ningún área. Qué lindo ese papá que dice, ¿sabes qué? Por amor a mis hijos y porque
yo quiero que ellos se esfuercen, voy a terminar la secundaria. Qué lindo. Esa decisión es tan o más espiritual que ponerme a hablar en lengua 20 minutos en casa, lo cual también hay que hacer. Claro, claro. Pero a lo que voy es, qué maravillosa esa decisión, ¿no?, de un padre por inspirar, por motivar a los hijos. O romper cierta mentalidad para no dejarle a sus hijos un estancamiento, sino la visión de que se puede ir por más. Claro. ¿No? Hacer cosas en lo práctico para que a los hijos le quede la lección de cómo es un hombre de Dios, cómo es una mujer de Dios. Sí, mucho que hablar de esas cosas, y qué lindo que las inspiremos, que las motivemos, que en los hogares vuelva eso, ¿no? Sí. Yo tuve la gracia de crecer bajo un papá biológico que era un adorador, agarraba su guitarrita criolla, cantaba, oraba, un adorador, pero también un laburador. Tremendo. Entonces te dejaba lecciones, ¿viste? Claro. Un tipo que había que trabajar 16 horas por día para terminar su casa, lo hacía. ¿Qué tanto, eso te iba a decir yo, qué tanto influyeron tus padres sobre ti aún hoy, aunque ya no estén? Todo. ¿Siguen influyéndote? Todo, claro. Claro, yo lo sigo evocando a cada rato, incluso a veces hasta jugando, mencionando sus frases, sus chistes. Tanto mi padre biológico como mi padre espiritual, que también en mi caso fue mi hermano mayor. Pero ambos, desde su rol, han forjado lo que hoy uno es y lo que sigue construyendo, ¿no? Y ahora también trasladándolo a mis hijos. En el medio sí hay defectos, sí imperfecciones, sí equivocaciones, pero tenemos que ya estar en un momento donde eso tiene que ser sabido. Claro. Por favor, dejémonos de idealizar y de ilusionarnos, claro, ¿no?, con una perfección que no existe. De este lado del sol no existe, porque somos parte de una raza caída. Claro. En cambio, vamos camino a la perfección en Cristo, ¿no? En Cristo. El perfecto es Cristo. Entonces ya cuando uno tiene claro eso, vamos a poder construir con solidez, no solo los hogares, sino las congregaciones. ¿Qué voltea las congregaciones? ¿Qué voltea los hogares? Cuando salen a luz las imperfecciones, los pecados, las macanas que nos mandamos los humanos. Y entonces muchos entran en jaque, en crisis, se les cae el mundo, se les viene el universo abajo. Y pasan años para tratar de entender lo que nos ocurrió. Mira, y todo por tener esa idea. Claro. ¿Cómo sería una idea cándida? Una idea ilusoria. Sí, ¿no? Sí. No, tenemos que saber. Somos humanos y fallamos. Claro. Entonces, ese pastor ungido que tanto amo yo también es humano. Esa pastora también es humana. Entonces, si un día Dios permita que jamás, pero si un día te enteras, viste lo que le pasó, déjense de embromar con, viste, dale, ¿nunca leíste a David lo que le pasó, a Salomón? Sí. ¿Nunca leíste la depresión de Elías? También. La emborrachada de Noé, lo que Abraham le dijo a la mujer cuando entraron a Egipto, sí. ¿no? Vos decís que sos mi hermana. Problemas familiares tuvimos todos. Claro. Los padres no siempre fueron buenos. David, que hay que sacarse el sombrero, que es el linaje del cual viene nuestro Señor. Como papá, se mandó muchas macanas. Y de hecho las sufrió. Un hijo de él se le levantó en contra. Sí. Entonces basta de eso, porque ahí es cuando en la iglesia del Señor no podemos construir nada, porque de cada cosita que surja relativa a una imperfección, a un error, es un escándalo. Sí. Ya, chicos. Y lo buscamos como excusa para terminar la relación. Ese es el tema. Exacto. Entonces nunca terminamos de construir nada. Exacto. ¿Pero hay esperanza? Yo creo que sí, por lo menos en MCN. Está muy bien. Quisiera también evocar ese texto bíblico que dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos
y de los hijos a los padres. Creo que va a haber una reconciliación generacional, Amén, sí. Va a haber una reconciliación en los hogares y creo que también una reconciliación dentro de la iglesia del Señor. Mira, yo recién hablaba de los errores, que tenemos que aprender, que somos humanos y eso siempre está. Pero también hay que entender que a veces algunos errores duelen. Sí. Duelen y está bien que duelan. ¿Cómo no va a doler? Claro. Pero tenemos que aprender a llevar esas cosas al Señor. Uh-huh. Estamos en un momento donde esta basura, esta porquería, tiene muchas cosas buenas, pero muchas malas. Claro. O sea, la gente hoy, ante cualquier cosa que le pasa, en vez de orar, empieza a Google. ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago si mi marido tal cosa? Bueno, eso sí es cierto que en antaño las cosas no eran descartables. Claro. Eran reparables. Claro, pero mira... Incluyendo las relaciones. Sí, pero el problema es que hoy la gente ve dónde estará la reparación, en Google o en el chat GPT. Sí, así, ¿no? GPT. Sí, GPT. GPT, bueno, no sé. Hay que ir a Cristo. Sí, así es. Nosotros los que tenemos al Señor, ¿cómo vamos a consultar lo mismo que consulta Egipto? ¿Vamos a ir a los magos de Egipto? No. Tenemos al Señor. Entonces pasa que la gente no quiere ir al Señor, porque ir al Señor te lleva tiempo y te lleva cosas como, por ejemplo, perdonar. Ah, bueno, eso es un tema que podemos hablar en otro episodio, porque es profundo. Entonces es más fácil que en alguna búsqueda me salga alguien que me diga, bueno, sí, está bien, tú tienes que entender a tus padres, pero lo que te hicieron nunca más. Claro. Entonces uno, ¿viste? Sí. No, el Señor te dice, perdónalo y punto. Te ponen en contra, ¿verdad? Es como que te ponen en contra, es tremendo. Y estamos en un momento anticristo. Uh-huh. Es cierto. Y Cristo es la palabra. Es cierto. Entonces, yo creo que la esperanza está en volver al Señor, pero no como una frase hecha. No. En lo práctico es volver a la palabra. A la palabra. ¿Qué significa eso? Lo que dice la palabra, eso hay que hacer. ¿Y qué dicen la filosofía? ¿Y qué dicen las ideologías? ¿Y qué dice tal? No lo sé. Lo que dice la palabra, eso vamos a hacer porque ahí está la verdad. Claro, Cristo es nuestro maestro. Ese es un mensaje como para la iglesia de Cristo. Me gustaría que terminemos y si tú le puedes decir algo a la gente que no conoce al Señor. Uh-huh. Y cerramos con eso. Ok. En el Señor es donde vas a encontrar todo lo que estás buscando y más. Y en el Señor, no en la religión, sino en Cristo, en su palabra, está el diseño que necesitas aplicar en tu vida y en tu familia. Y entonces todo lo que hoy es dolor, sufrimiento, malestar, se va a ir. Dice la Biblia que Dios cambia nuestro lamento en baile. Pero la única manera en que lo compruebes es acercándote a Dios, no a la religión, sino a Dios, a Cristo, a su palabra. Y poniendo en práctica su palabra, vas a ver que todo cambia. Cristo es real y todo cambia cuando uno pone su fe en Él. Y cambia el papá, cambia la mamá, cambian los hijos, cambia la vida, cambia la economía, cambia la salud, uh-huh. Porque en Cristo hay sanidad. Cambia la iglesia, cambia la ciudad. Todo cambia con Cristo, no con la religión, con Cristo. Vengan a Cristo, no pierdan más tiempo, no dudes, porque Él te está esperando. Ok, ya saben, quedó clarito, ¿verdad? Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si me permitís, sí. Antes que cierres, también animar a todos los que nos estén viendo. Busquemos a Dios para desarrollarnos como hombres, uh-huh. Como mujeres, como papás, como mamás, como esposos. Busquemos a Dios y enfoquémonos en eso, en desarrollar nuestra persona. Antes de ser ese que está en el púlpito ungido predicando, seamos hombres, seamos mujeres, a plenitud, a cabalidad, con los principios de Dios. Y vas a ver que va a cambiar todo. Bueno, eso, perdón. No, muy bien, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho y me dan ganas de charlar un poquito más. Vamos a hacer otro episodio, pero será para la próxima. Que el Señor les bendiga.